Buenas a todos y comenzamos con un nuevo video en el que continuaremos trabajando en nuestra lógica de algoritmización. En esta ocasión intentaremos resolver el siguiente problema: elaborar un algoritmo que lea n números enteros y determine la cantidad de valores pares y la cantidad de números impares de estos n números que nos van a pasar. Entonces, como siempre, comenzamos agregando un título a nuestro algoritmo, que en esta ocasión será cuenta pares impares, porque precisamente lo que vamos a contar es la cantidad de números impares y la cantidad de números pares que nos pasen para nuestro problema. Entonces, primero vamos a definir las variables que vamos a utilizar. En esta ocasión, por ejemplo, tenemos la variable n, que es la cantidad de números enteros que vamos a leer. La vamos a definir así mismo, o la vamos a nombrar más bien como la variable n, que va a ser de tipo entero, y además vamos a utilizar dos contadores, que uno va a ser la cantidad de impares y el otro va a ser la cantidad de números pares en los que vamos a contar. Listo, ya definidas las variables a utilizar, pues lo que necesitamos es inicializarlas. Aquí la declaramos, cantidad de impares, cantidad de pares y la variable n, y vamos a inicializar. Pero antes de inicializar, vamos a escribir un mensaje en el que le informe al usuario, pues que inserte el total de números, que precisamente va a ser el valor de la variable n, y aquí lo vamos a leer. Inserta el total de números. Y pues ahora sí, vamos a inicializar estas dos variables, la cantidad de números impares que hay y la cantidad de números pares que hay. En un principio, todos los números impares, pues hay una cantidad total de 0 números impares y una cantidad total de 0 números pares. Porque pues todavía no hemos contado, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos inicializadas estas dos variables, pues ahora sí necesitamos también, por ejemplo, un contador. Un contador, el cual nos va a contar pues la cantidad de veces o la cantidad de números que vamos a leer a través del teclado. Y en su momento o en su lugar vamos a iniciar también en el número 0. Vamos a iniciar el contador por acá, en nuestro bloque de definición o de inicialización, y que va a iniciar en el contador número 0. Una vez con todas estas variables ya inicializadas, ya definidas, ya inicializadas, pues ahora sí necesitamos una estructura iterativa que va a ir recibiendo en cada iteración cada uno de los números que nos va a pasar el usuario, estos n números. Entonces vamos a utilizar un mientras. Este tipo de instrucción la puse aquí arriba, cuando debería ir aquí abajo. Déjenme ver. Ok, aquí se me fue acá. Y aquí va a ser la la instrucción iterativa. Recuerden que la instrucción iterativa, en este caso el mientras, consta de una expresión lógica que va a evaluarse cada vez que entra el ciclo, cada vez que se dé una vuelta en el ciclo, y si es verdadera, continúa dentro del bloque de acciones que vamos a tener dentro del ciclo, y si es falsa, pues ahora sí que sale del ciclo. Entonces, ¿cuántas veces o mientras que vamos a estar leyendo? Mientras que contador sea estrictamente menor que n. Mientras sea menor que este valor, pues nosotros vamos a leer números y a determinar si son pares o impares. Entonces, aquí dentro del ciclo, pues lo que vamos a hacer es perfectamente inserte un número, y vamos a necesitar, fíjense, una nueva variable que le voy a llamar temporal, en la que ahora vamos a leer ese número que nos va a ir pasando o que nos va a pasar el usuario en cada una de las iteraciones del ciclo, la variable temporal. Y ahora lo que necesitamos es saber si esa variable o ese valor que nos insertó el usuario es par o impar, porque al final del día eso es lo que tenemos que contar. Para ello vamos a utilizar esta instrucción si, temporal, la variable temporal, es par, es decir, en la división entera
con el número 2 deja resto 0, es lo que significa esta parte que acabo de escribir acá. Eso es lo que significa si en la división entera entre 2 deja resto 0, pues entonces significa que el número es par y por tanto vamos a incrementar la cantidad de pares que tenemos aquí. En esta variable cantidad de pares va a ser igual a pues la cantidad que ya teníamos más 1. De lo contrario, es decir, si el número que nos acaban de insertar es impar, pues entonces incrementamos la variable de impares. Cantidad impar. A ver, cantidad de impares. Ok. Así lo tenemos. Listo. Cada vez. Con esto, ya una vez que se completen las n vueltas del ciclo, que pueden ser 3, 4, 5, 100, 1.000.000, las que sean, dependiendo de la cantidad de números que queramos o que el usuario quiere insertar en nuestro algoritmo, pues entonces esa es la cantidad de vuelta que dará nuestro ciclo. Por ejemplo, si el valor de n, la cantidad de números a insertar, es 2, pues en un inicio el contador vale 0, n es 2, por tanto 0 es menor que n. Luego da una vuelta, aquí nos faltó, fíjense lo bueno de recapitular y recorrer nuevamente nuestro algoritmo. Aquí me había faltado agregar o incrementar el contador, más bien. En este caso sería nuestra variable iteradora. Entonces tenemos el contador, le agregamos 1. Ahora si en la primera vuelta el contador vale 0, en la segunda luego lo incrementamos a 1, sigue siendo menor que 2, por ejemplo, si n vale 2, luego en la segunda vuelta vale 1 y aquí se incrementa y se pone a 2. Y aquí cuando pregunten 2 es menor que 2, pues eso es falso y aquí sale del ciclo. Entonces en este punto, por eso aquí vamos hasta que el contador sea menor estricto que n. Una vez que ya completamos nuestras iteraciones, pues entonces lo que nos queda pues es dar la respuesta, ¿no? La salida de nuestro algoritmo, que vamos a escribir la cantidad de pares es, y aquí vamos a agregar nuestra variable cantidad pares. Y además vamos a imprimir la cantidad de impares. Listo, ya con esto que debería quedar y lo probamos. Lo probamos y ahora sí tenemos que insertar el total de números. No voy a poner tantos, voy a poner por ejemplo 5 números. Inserte un número, puedo poner el 23, inserte otro número, el 45, puedo poner el 26, puedo agregar el 88 y además puedo agregar el 15. Entonces aquí tengo 3 números impares, digamos 3 números impares y 2 pares. A ver si es cierto. Ok, la cantidad de pares es 2, la cantidad de impares es 3. Y ya con esto quedaría completado nuestro algoritmo. Quedaría así nuestro algoritmo. Recuerden, un conjunto de variables donde vamos a definir la variable n, que es la cantidad de números que van a insertar, dos variables digamos acumuladoras en este caso, una para contar la cantidad de impares, otra para contar la cantidad de pares, un contador, un iterador más bien, que es la cantidad la variable que nos va a decir o a establecer cuántas vueltas va a hacer el ciclo o a iterar. En esta ocasión una variable temporal que es la que nos va a ir leyendo cada uno de los números que nos van a ir insertando. Esta propuesta de solución, pues obviamente como todo, puede ser mejorable y eso ya se le queda a ustedes para que lo piensen un poquito. Por ejemplo, solamente aquí podríamos haber contado la cantidad de números impares y ya pues luego lo que reste entonces sería la cantidad de pares. Entonces no tendríamos que a lo mejor contar con 2 variables, simplemente con una sería suficiente. Y así pueden probar con otro tipo de ciclo, un ciclo repetir, un ciclo para, que también lo pueden utilizar en vez de este tipo de instrucción como la instrucción mientras. Y pues así, ¿no? Serían ideas que pueden ir ustedes probando para ir mejorando. Muchas gracias y sería todo por este video.